Pueden tomar asiento, hermanos, y les invito para que primero mantengan abiertas sus Biblias en el pasaje que leímos y también para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque nos permites tener este tiempo de adoración a tu nombre. Gracias, Padre, porque lo hacemos para glorificarte, para honrarte. Pero también, Señor, para que al estar en comunión contigo seamos edificados por tu Santo Espíritu. Señor, estamos celebrando la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Una semana que fue de mucho trabajo para Él, pero un trabajo, Señor, que deja bendición para nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir la redención a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que recordamos en esta semana, Señor. Esa obra redentora donde lo llevó a entregar su vida en rescate nuestro. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por tu amor. Y rogamos que al reflexionar en tu palabra en esta noche, estemos atentos y podamos, Señor, sacar la enseñanza que tienes para nosotros de tu palabra. Guíanos y, Señor, que estemos atentos a lo que nos tienes que decir en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía en la oración, hermanos, esta última semana del Señor Jesús aquí en la tierra no fue una semana donde Él dijera, bueno, voy a prepararme para lo que viene, como a veces nosotros le hacemos, ¿sí? Muchos estamos esperando las vacaciones, por ejemplo, y estamos pensando a lo mejor en algunos proyectos, a lo mejor en algún viaje, o no salir de casa, pero estar ahí, pero estamos a la expectativa de lo que va a suceder el día que llegue ese momento. Pero Jesús no. Jesús siguió trabajando. Jesús siguió desarrollando la tarea para la cual el Padre lo había enviado. Y hay que recordar, hermanos, que cuando menos hay dos acciones en cada una de las personas de la Trinidad. El Padre es el creador. Ha creado todo por medio de su palabra. Pero también Él es el sustentador de todo lo que creó. Porque gracias a Él es que nosotros estamos ahorita todavía disfrutando de lo que Él ha creado. Y todas las normas que Él estableció para su creación siguen vigentes hoy en día, a pesar de los intentos nuestros en ese aparente desarrollo, pues nos hemos llevado a la creación a cosas negativas. Por ejemplo, hablamos del calentamiento global. ¿Por qué se da el calentamiento global? Por el aumento desmedido, por ejemplo, de las ciudades. Es lo que sucede en cualquier ciudad. Recuerden, hermanos, los que ya tienen toda su vida aquí, ¿cómo era el clima hace 40 años, hermanos, aquí en Morelia? Más fresco, templado, ¿sí? ¿Por qué? Porque había más árboles, para empezar, había más zonas boscosas. Y eso originaba que hubiera mayor humedad y que, bueno, las condiciones del clima fueran totalmente diferentes a las de ahorita. Sí. Yo me imagino, no sé todavía, no he investigado eso, pero me imagino que de 40 años para acá, unos 3 grados centígrados ha aumentado la temperatura. Fácil, ¿sí? Pero hermanos, aún así, aún con todo eso, seguimos disfrutando de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, porque Dios cuida de su creación. Dios cuida de esa obra que Él realizó. Me voy a saltar al Hijo para ir al Espíritu Santo. También hay 2 tareas muy específicas del Espíritu Santo. La primera de ellas es, el mismo Señor Jesús lo señaló, me voy para que venga el Consolador. ¿Sí? Es nuestro Consolador, nuestro guía, nuestro orientador. Pero también, como dice Juan, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la otra actividad del Espíritu Santo es aplicar la obra redentora en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no viene a nuestro corazón, lo transforma para que nosotros recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no va a pasar nada con nosotros. ¿Sí? Entonces, son esas 2 tareas. Y el Señor Jesús, las 2 tareas, una ya la realizó y otra la está realizando y es en espera de lo que viene. La que estamos celebrando, el sacrificio, la obra redentora, esa fue la tarea de Jesús, la obra redentora. Y la otra, Juan lo dice en su primera carta, Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Sí? Está abogando por nosotros. Entonces, hermanos, cada uno de ellos entonces tiene sus propias actividades, tiene su propia tarea.
Y es interesante, hermanos, que en este relato que hemos leído, que también está en Mateo, que también está en Marcos, se nos señale que después de la entrada en Jerusalén, le llaman la entrada triunfal siempre en Jerusalén, venga en algunos el relato de la purificación del templo. Juan es el único que no lo presenta después de la llegada a Jerusalén. Pero hay que recordar, no es que haya una contradicción entre los textos, hermanos, no. Hay que recordar que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados sinópticos porque tienen similitudes y son un poquito más históricos en cuanto a la narración de los eventos. En cambio, Juan no. Juan tiene una orientación más teológica, más doctrinal, porque él mismo lo señaló al final de su evangelio. Las cosas que se han escrito han sido escritas, valga la redundancia, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Entonces, el acomodo de Juan es un poquito distinto en algunas cosas. ¿Por qué? Por el énfasis que le da a su evangelio. Pero bueno, les decía, entonces viene aquí el relato de la purificación del templo. Fíjense, Jesús entra en Jerusalén, digámoslo así, en la serie de acontecimientos. Ayer entró Jesús, pero no solamente entró y dijo, ya me voy a descansar. No, realiza lo que dicen ahí, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Aquí hay dos aspectos importantes que se vuelven a repetir y me voy a centrar en los versículos del 1 al 8 nada más. Vamos a dejar un poquito los versículos 9 al 18. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese rey que tiene autoridad, un rey con autoridad. Por algo Jesús es ese rey especial del que dijimos que íbamos a hablar a lo largo de toda esta semana. Él es una persona, es un personaje con toda la autoridad que Dios le ha dado. Y él la manifestó, aunque su auditorio muchas veces no le entendió. ¿Por qué? Porque le cuestionaban y le cuestionaban y le cuestionaban. Sin embargo, él salió adelante en cada una de esas circunstancias. Y en este momento, hermanos, quiero resaltar algunas cosas que son importantes de este relato que acabamos de leer. Primero, dice que el versículo número 20, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Lo primero que quiero resaltar es lo que dice aquí. Estaba enseñando Jesús al pueblo y anunciando el evangelio. Y uno se pregunta, ¿qué era lo que enseñaba Jesús? ¿Qué anunciaba en cuestión del evangelio? Y podríamos mencionar algunas cosas, hermanos, que el Señor Jesús le enseñaba al pueblo. Por ejemplo, él advertía sobre el juicio de Dios. Porque si algo no podía dejar de lado el Señor Jesús en su ministerio, hermanos, era el juicio de Dios. Ese juicio que Dios iba a traer sobre una religiosidad que era más de dientes para afuera, como decimos nosotros hoy en día, superficial. Acuérdense que el Señor Jesús siempre cuestionó los aspectos religiosos que no tenían nada que ver con la esencia de lo que Dios había planteado. Y siempre estaba ahí enjuiciando, principalmente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Inclusive recuerden que en alguna ocasión les dijo que ellos imponían al pueblo cargas que ellos no estaban dispuestos a asumir. ¿Sí? Otra ocasión también, recuerden, que cuestionó el hecho de que los fariseos, sobre todo, se pararan en las esquinas y empezaran a orar a gran voz, casi gritando para que toda la gente los escuchara. Inclusive dijo, no sean como esos hipócritas que están ahí orando en las calles. Ajá. Y no solamente por la postura, no solamente por la forma en la que oraban, sino hasta por lo que decían. Entonces, hermanos, era parte de la enseñanza de Jesús al pueblo sobre el juicio de Dios. Pero también anunciaba sobre la necesidad de un humilde quebrantamiento del corazón. Porque acuérdense, hermanos, que el Señor Jesús nos da en la fuente, en el origen, en la raíz de todo el problema del hombre. Y lo hace cuando cuestionaron por qué los discípulos comían sin lavarse las manos. Y entonces el Señor Jesús responde, a ver, lo que contamina al hombre
no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y entonces el Señor Jesús sabía perfectamente que el corazón humano no estaba capacitado ni preparado para entablar una relación con Dios. Y necesitaba humillarse, necesitaba quebrantarse y reconocer que el hombre es un ser pecador. Pero también enseñaba acerca del misericordioso amor de Dios por el pecador. ¿A qué vino Jesús, hermanos? ¿A qué vino Jesús? Juan 1:11 lo dice, dice que a lo suyo vino, pero ¿a qué vino? A morir por los pecadores, pero en primer lugar, y él lo dijo, yo he venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Fíjense, a rescatar a las ovejas perdidas. Y es más, en otra ocasión dijo, yo no he venido a ver a los sanos, he venido a ver a los enfermos. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y en los yo soy, que el Evangelio de Juan nos presenta, recuerden, está yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué? Porque el asalariado, cuando ve venir al ladrón, le corre y deja el rebaño. Y no le importa lo que pase con el rebaño. Pero el que es el pastor va a dar su vida por las ovejas. Y si tiene un rebaño de 100 y se le pierde una, deja en resguardo las 99 y va y busca la que se ha perdido. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la tarea que vino a dar a conocer el Señor Jesús, el misericordioso amor de Dios, entonces, por el pecador, trayendo parte de la enseñanza, la posibilidad del perdón y la paz con Dios. Porque, hermanos, al final de cuentas, ¿qué es lo que el hombre necesita? Necesita estar en paz con Dios. Justificados por Jesús, ¿qué dice el apóstol Pablo que tenemos? Paz, paz para con Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, estas son parte de las enseñanzas que Jesús, como dice aquí, daba al pueblo, pero también anunciaba el Evangelio. Y hermanos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, normalmente decimos, es que son las buenas nuevas de salvación. Casi siempre lo enfocamos desde el aspecto positivo el Evangelio. Y sí, tiene razón cuando lo hacemos así, pero también tiene su lado negativo, digámoslo de la otra manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también va a hablar sobre el pecado y sus consecuencias. Porque, hermanos, al final de cuentas, ¿por qué necesitamos una buena noticia? ¿Por qué? Pues porque hay malas noticias. Hay malas noticias. Es como ahorita vemos las noticias y ¿qué sucede con todo lo que nos informan, hermanos? Quisiéramos cambiarle el canal, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra conclusión como creyentes en Jesucristo ante todo lo que estamos viendo o lo que estamos oyendo? Porque hasta en el radio lo escuchamos, lo leemos. Bueno, ya no lo leemos tanto en los periódicos así físicos, ¿no? Pero en los dispositivos de los grandes periódicos que tienen sus páginas en internet. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos, hermanos? ¿No quisiéramos que el Señor actuara y trajera paz? ¿No una de las oraciones en los salmos está pidiendo por la paz de Jerusalén? ¿Sí? Entonces, hermanos, si algo necesita el hombre es de la paz. Y el Señor entonces va a hablar en términos del Evangelio del pecado y las consecuencias que éste trae. Les decía, lo opuesto de la buena nueva. También hablaba, hermanos, el Señor Jesús en términos de anunciar el Evangelio, de la necesidad de que ese mal concepto que la gente tiene, de que cree que puede ser justificado por méritos propios. Recuerden que el Antiguo Testamento lo plantea. Hay que cumplir con la ley. Para ser justificado hay que cumplir con la ley. El problema es que el mismo Antiguo Testamento nos señala que si quebrantamos un mandamiento, por más pequeño que sea, ya quebrantamos toda la ley. Y entonces en ese sentido, pues nos deja sin ninguna posibilidad. Por eso, hermanos, es que a los fariseos y todos ellos siempre buscaban que la gente cumpliera, aunque no siguiera las normas que Dios había dejado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el Señor Jesús sacó a todos los que vendían ahí y compraban en el templo, hermanos? La pregunta es,
Vender en los atrios, porque ni siquiera fue adentro del templo, fue en los atrios del templo. ¿Está prohibida la venta en los atrios del templo, hermanos? Es un punto que a veces nos hace pensar en qué es lo que sucede, hermanos. La forma en que lo hacían. ¿Qué es lo que sucedía? El problema, hermanos, no está en comprar y vender en el templo. Ya hablamos de la época de Jesús. El problema está en que se trastocaban todas las normas con respecto a los sacrificios. ¿Por qué? Regresémonos a la ley un poquito. ¿Qué decía que tenía que hacer una familia? Y ya una vez lo comentamos. ¿Qué tenía que hacer una familia para ir a ofrecer su animal en sacrificio? Primero, 7 días antes, apartar al animal y llevarlo a otro lado para consagrarlo, ¿sí? Para santificarlo es apartarlo. Pero no era cualquier animal, tenía que cubrir ciertas características: primogénito, sin mancha, sin enfermedades, el más rebosante de todos los animales. Y ese, llevarlo para allá. Pregunta: cuando Jesús llegó y que vio a todos los que estaban ahí, ¿creen que los líderes que estaban vendiendo ofrecían con estas características los animales? No. ¿Qué otra norma quebrantaban? ¿Quién era el que tenía que traer el animal? La familia. La familia. O sea, yo tenía que traer mi animal para que me representara a mí y a mi familia. Y ahí llegaba y lo compraba. ¿Sí? Llegaba y lo compraba y ya, con eso. ¿Ustedes creen que autorizaban cualquier animal? No, solamente el que ellos decían: estos son los que se venden. ¿Sí? Nadie más entra en el negocio más que nosotros. Es decir, era un negocio, hermanos, y podríamos decir ilícito. ¿Sí? Y eso venía a desvirtuar todo lo que era la esencia de la ley de Dios. Y de eso hablaba el Señor. Entonces no se puede hablar de esto. El otro punto en términos del Evangelio, hermanos, indudablemente, y esa fue parte de su primera predicación. ¿Se acuerdan la primera predicación de Jesús? Mateo lo señala en su capítulo número 4, versículo 17. Y comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, parte de la temática del Evangelio, hermanos, es el arrepentimiento. ¿Pero de qué me tengo que arrepentir, hermanos? ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues de mis pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Bajo la óptica de la justicia legal, a lo mejor podría argumentar que no tengo ningún pecado. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí sigo la ley, a lo mejor sí tengo nada más a Dios como mi único Dios, a lo mejor no tengo ninguna imagen, no me hago ninguna imagen, ninguna semejanza, ni me arrodillo delante de ellas, a lo mejor no tomo el nombre de Jehová en vano, a lo mejor guardo el día de reposo y lo guardo bien, bien guardadito. Honro a mis padres, no miento, no robo, no mato, no codicio, no levanto falso testimonio. A lo mejor cumplo con la ley. ¿Sí? ¿Qué pecados? ¿Qué pecado? Pues para empezar, exactamente, el pecado original. Ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Y que no nos exime precisamente para decir: yo puedo ser tomado en cuenta en algo por Dios para justificarme. No, porque ya estoy condenado desde que nací. No lo señaló así David allá en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre. No porque la relación de pareja sea pecaminosa, sino porque yo nazco con una naturaleza pecaminosa. Los bebés nacen siendo pecadores. Aun cuando digamos: son unos angelitos, mira, qué bonitos, son pecadores, ¿sí? Y en su momento tendrán que recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Pero mientras tanto son pecadores, ¿sí? Que Dios tiene misericordia de ellos, la tiene, como la tiene de cada uno de nosotros. Y eso es precisamente el Evangelio, hermanos. El saber que yo me tengo que arrepentir de todos y cada uno de mis pecados. Y que sí eso me va a llevar entonces a la buena noticia, que en Cristo Jesús tengo el perdón de mis pecados.
Estas eran las enseñanzas que Jesús decía y que menciona aquí. Enseñaba Jesús al pueblo en el templo, anunciaba el evangelio. Pero esto no le gustó al grupo que se le presentó. Dice ahí, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. No era la primera ocasión que este grupo se presentaba ante él. Digámoslo, no les va a gustar a lo mejor a algunos, pero digámoslo que en términos actuales, quienes se presentaron era el presbiterio o el consistorio. Los principales líderes, porque ellos eran los que están aquí, se menciona, sacerdotes, escribas y ancianos, eran el Sanedrín. El Sanedrín, que era la máxima autoridad en términos de la interpretación y la ejecución de la ley. Los que tenían en su resguardo toda la vida del pueblo, ¿sí? Y entonces le lanzan las dos preguntas. Primera, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles? ¿Las que ha desarrollado a lo largo de 3 años y hasta este momento? No, está hablando de lo que acaba de suceder, de que sacó el Señor Jesús a todos los que estaban ahí vendiendo de forma ilícita. ¿Quién te dio esta autoridad? Segunda pregunta, ¿quién es el que te ha dado esta autoridad? Algo interesante de todo esto, hermanos, es que los líderes de Israel, recordemos, querían apresar a Jesús, pero su popularidad no se los permitía hacerlo de manera pública. Entonces, la estrategia que están utilizando aquí es que el Señor Jesús se desacreditara delante de toda la gente para que lo pudieran detener. Porque, hermanos, ¿cuál creen que sería la respuesta lógica que daría Jesús? ¿Con qué autoridad haces esto o quién es el que te da la autoridad? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes creen que daría Jesús? La autoridad que mi Padre me ha dado. Ahí está, blasfemia, porque se dice hijo de Dios. Eso es una blasfemia y con eso lo podemos acusar. Es decir, el plan de estos líderes no era obtener una información que les ayudara a convencerse de que Jesús era el Mesías enviado desde la antigüedad, no, sino que dijera que su autoridad era de origen divino para entonces acusarlo delante de toda la gente. Y de esa manera entonces a Jesús ya no le hubiera quedado de otra más que aceptar lo que estaba pasando. Sin embargo, hermanos, aquí es donde está la autoridad de Jesús. ¿Por qué decimos que Jesús tiene autoridad? Vamos a ver algunos textos que nos ayudan a entender esto. Primero, en primer lugar, la autoridad de Jesús está basada en que Él tiene autoridad por sí mismo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículo 28. Versículos 28 y 29 para abundar un poquito en este relato. Dice de la siguiente manera: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Por qué dice el relato que les enseñaba como quien tiene autoridad? Porque, hermanos, había congruencia entre lo que Jesús decía y lo que hacía. Hermanos, ¿qué es lo que le va a dar más valor a una persona? ¿Lo que dice o lo que hace? Las dos cosas. Las dos cosas. Tanto lo que dice como lo que hace. ¿Por qué? Porque si nada más fuera por lo que hace, pero ¿en base a qué está haciendo lo que hace? Tiene que tener un sustento, ¿sí? Si lo que le da valor a una persona es lo que dice, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra? Todos tuvimos buenos y malos maestros. Todos tuvimos buenos y malos maestros. De hecho, son a los que más recordamos, o a los que fueron muy buenos, o a los que fueron muy malos. Pensemos en los malos maestros. ¿Por qué fueron malos maestros? ¿Por qué? Número 1, no dominaban la materia.
Aun cuando tuvieran un título, muchos maestros no dominaban la materia. Nosotros tuvimos un maestro de física en el bachillerato, recién egresado casi de aquí del Tecnológico de Morelia. Allá en la década de los 80, hablar del Tecnológico de Morelia era hablar de lo máximo, ¿sí? De lo máximo. Casi no se nota que fui alumno del Tecnológico de Morelia, ¿verdad? Pero hermanos, nos hicimos al maestro de física como quisimos, porque no sabía, era un ingeniero y no sabía. ¿Sí? Entonces no dominaba la materia. ¿Qué otra cosa hace a un maestro mal maestro? No saben enseñar, exactamente. ¿Sí? No saben enseñar. Tan es así, hermanos, que hoy en día en algunas carreras universitarias dan materias de cómo enseñar lo que están estudiando. Y antes no lo daban. Antes era solamente apréndete lo que tiene que ver con tu carrera. Si llegas a ser maestro, pues ahí te las arreglas como puedas. No, ahora ya están dando técnicas didácticas para que en algún momento dado, si el de la carrera tiene que ir a dar clases a una institución, tenga las herramientas cuando menos básicas para poder impartir la materia. En la normal, los que estudian, por ejemplo, a nivel secundaria, la licenciatura en educación secundaria, tienen especialidades y ahí les enseñan cómo dar clases de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de todas las materias, ¿sí? Es decir, un mal maestro no tiene la capacidad de enseñar. ¿Qué otra cosa hace a un mal maestro, hermanos? No le gusta, pues sí, también. Muchos maestros, como muchos profesionistas, están en el lugar donde no tienen que estar. ¿Sí? Otra cosa que hace mal a un maestro es el poco dominio que tiene del grupo. Un maestro debe tener dominio del grupo, debe saber controlar al grupo, hermanos. ¿Sí? Fíjense características que hacen a un mal maestro. Todo lo contrario con un buen maestro. Y Jesús, ¿cómo creen? ¿En qué altura creen que estaba, hermanos? Y no solamente un buen maestro, un excelente maestro. Por lo que dice ahí, porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y tener autoridad significa gritar? No. Nuestro hijo tenía una maestra en la primaria que cuando quería controlar al grupo, bajaba el volumen. Bajaba el volumen y hablaba bien bajito. Y era la manera en que ella controlaba al grupo. Tenía autoridad y no necesitaba estar gritándole a los niños, ¿sí? Pero tenía ese control. Entonces, hermanos, es parte de lo que tiene Jesús. Él tenía la autoridad en sí mismo. Él era una autoridad en todas las materias que se le haya presentado en ese momento, no solamente a Jesús, sino a cualquiera. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de absolutamente todo. Es Dios mismo y Él lo reflejó en este momento. Pero también, vamos adelante en el capítulo número 9 de ahí de Mateo, capítulo número 9, versículos 6 al 8. Mateo capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice de la siguiente manera, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero ahí lo dice claramente, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Es decir, el Señor Jesús poseía la autoridad para perdonar pecados. ¿Quién más puede perdonar pecados, hermanos? Dios. Pero si Él es Dios, entonces estaríamos hablando que nadie más tiene poder para perdonar pecados. Pero no solamente para perdonar pecados. Juan 1:12 es un texto que conocemos de memoria. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, solo Jesús tiene la autoridad, tiene el poder para conceder salvación. Hermanos, con todo esto tendríamos entonces que pensar, sí, es cierto que Jesús
va a sufrir, porque va a sufrir, no lo podemos negar, ¿sí? Va a sufrir. Y sufrió de una manera tremenda, pero lo va a hacer con autoridad. Como dice ahí en uno de los textos que vimos, lo hace como quien tiene autoridad. Y aún en la muerte, el Señor Jesús tuvo autoridad. Se sobrepuso a sus propios temores. Se sobrepuso a todo lo que vivió en ese momento que fue cuando lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Él mostró siempre autoridad. Y no pudieron con Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Preguntó, ¿sí? Una manera de atacar una pregunta que lleva su jiribilla, como decimos nosotros, es con otra pregunta. A veces no nos gusta, pero es una manera de hacerlo. ¿Y quién tuvo el dilema entonces, hermanos? ¿Jesús o este grupo de personas? ¿Sí? La respuesta viene después. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos ellos empezaron a reflexionar. A ver. Ya nos puso entre la espada y la pared, porque si decimos que es del cielo, entonces nos va a decir que por qué no creímos en Juan. ¿Qué es lo que no creían de Juan, hermanos, del ministerio de Juan? Acuérdense, ¿qué predicaba Juan? El arrepentimiento, pero también vislumbraba a Jesús y reconocía en Jesús como aquel que venía a dar un tipo de servicio totalmente diferente al que él daba. Inclusive Juan dijo, es necesario que yo decrezca para que él surja y que llegue hasta latitudes inmensas. Y si de los fariseos decían, es de Dios, Jesús luego les dijo, ¿y por qué no le creyeron? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Es decir, estos hombres se vieron entonces ya acorralados y no podían contestar. Y la única manera de contestar fue, no sabemos el bautismo de Juan de dónde es. Y vean, Jesús les responde de la misma manera. Si ustedes no saben de quién es el bautismo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, por eso decimos que la celebración de la Semana Santa no la podemos tener solamente en actitudes místicas, pero en un sentido de sufrimiento ni de aislamiento. Recuerdo que de nuestras épocas de niños, yo creo que a lo mejor a ustedes les tocó, las abuelitas nos decían, en Semana Santa ni se ve televisión ni se escucha música, no hay radios. Es un tiempo de santidad, es un tiempo de aislamiento del mundo. Por un lado estaba bien, pero ¿por qué situarlo nada más en la Semana Santa? ¿Que eso no debería ser a lo mejor todo el año? Pero bueno, era el pensamiento que se tenía. Pero ese recogimiento, hermanos, ese recogimiento lamentablemente por la forma en que nosotros recibimos el Evangelio en nuestro país, no de los misioneros, sino de los españoles, yo se los decía. Recibimos un evangelio de sufrimiento, recibimos un evangelio de dolor, recibimos un evangelio de flagelación. Y el viernes lo vamos a ver, como cada viernes de Semana Santa lo vemos. La representación más dramática en todo nuestro país es la de Taxco. ¿Sí? Las famosas marchas del silencio. Hermanos, esa no es la Semana Santa. Esa no es la Semana Santa. La Semana Santa debe ser regocijo. La Semana Santa debe ser gozo. La Semana Santa, hermanos, nos debe llevar a reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, porque ni aún sabiendo que le quedaban pocos días de vida, se puso en un plan de, ¡ay, pobrecito! No, al contrario, Él todavía siguió mostrando esa autoridad con que Dios el Padre lo dotó para venir a hacer su tarea. Por eso, hermanos, en esta Semana Santa sí, reflexionemos en que la obra redentora de Jesús tiene, no lo podemos evitar, su lado triste, su lado de congoja, pero ante eso Jesús se levantó victorioso, resucitando de la muerte, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, para que nosotros tengamos vida eterna. Celebramos entonces al Jesús de la vida, al Jesús que tiene autoridad. Que Dios nos bendiga.